Sí, otra vez vamos a hablar de libros, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre leer y sobre lo importante que es a la hora de escribir. No necesitas tener la aspiración de ser un escritor, porque si tú tienes la ambición de ser un universitario, de hacer cualquier cosa en la vida, finalmente vas a necesitar escribir, aunque sea para mandar un mensaje en el chat, un WhatsApp, lo que sea. Entonces imagínate qué importante es tener una habilidad que te permita poder escribir bien. ¿Y cómo se logra esto? Leyendo, leyendo y leyendo. Bienvenido a Libros que escribo y leo. ¿Leer nos hará libres? Depende. Depende de qué entendamos por libertad. Tendríamos que profundizar en cuestiones de ética, que sería interesante, pero no es el tema que nos ocupa el día de hoy. Ok, vamos a reformular. ¿Leer nos dará mayor libertad a la hora de escribir? Independientemente de si sea para escribir algo de literatura o escribir cualquier cosa. Leer y escribir son actividades que están de alguna manera ligadas. Veamos qué nos dicen algunos autores al respecto. Comenzaremos con Haruki Murakami. Tenemos aquí su librito. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Este libro, junto con otros que vamos a ver en un momento más, pues los escritores que ya tienen cierta trayectoria, ¿verdad? Éxito tras éxito publicando, pues en algún momento dicen, pues me preguntan mucho cómo le hago, así que voy a escribir un libro acerca de cómo escribo. Pues, ¿qué es lo que encontramos en este ameno libro de Murakami? Encontramos muchas cosas. Un tema que vale la pena rescatar es el de la originalidad. Murakami nos habla de cómo en su momento él se fijó en ciertos grupos musicales, los Beatles, los Beach Boys. Le impresionaban a él la originalidad de sus melodías y considera él que este es un atributo que todo escritor debe tener. También dice, pues la persona que pretenda escribir tiene que leer mucho, ¿sí? Tiene que leer mucho y también tiene que ser un buen observador de la cotidianidad. Tiene que aprender a leer la realidad. Eso nos dice Murakami, que es un libro muy recomendable, y nos dice que sí es importante leer para poder escribir bien. Otro autor también muy conocido como el anterior es Stephen King, que también en su momento escribió su libro Mientras escribo. Ambos libros realmente comparten cosas interesantes porque son muy anecdóticos. De hecho, King tiene un primer y largo capítulo que le llaman Curriculum Vitae, donde él describe cómo fue su infancia, cuáles fueron los sucesos que le ocurrieron y que él piensa fueron importantes para ayudarlo a poder ser un escritor. Tiene algunos capítulos muy interesantes donde habla sobre una caja de herramientas, donde por ejemplo nos habla del vocabulario que es importante que debe tener la persona que escribe, y también habla de la gramática. También Murakami habla de la gramática. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir es importante saber de párrafos, saber de voz activa, voz pasiva, cómo se construyen los capítulos, etcétera, ¿no? Inclusive King pensó en incluir un capítulo completo dedicado como un mini manual de gramática, pero se abstuvo porque dijo, pues hay manuales muy buenos que un lector puede consultar. Pero él también concluye en que es importante leer mucho. Además de escribir mucho, leer mucho. E inclusive al final del texto, él nos presenta una lista de recomendaciones bibliográficas. Vamos a un tercer caso. Este es menos conocido y es un libro que está enfocado no a cualquier tipo de escritura. Es el libro de Paul J. Silva,
que se llama Cómo escribir mejores textos académicos. Mejores, es decir, ya se está refiriendo a un grupo de personas que de por sí escriben, ¿no? Y que son personas que están en el ámbito de la academia. Es un libro muy interesante, muy breve, nos habla acerca de algunas barreras aparentes, que lo mismo creo valen para el que escribe como para el que lee. Muchos de los argumentos que las personas arguyen es: no tengo tiempo, ¿no? Estoy esperando a que me llegue la musa inspiradora. Y dice él, pues son barreras aparentes. También por eso nos habla acerca de herramientas motivacionales, entre las cuales hay una muy interesante que es establecer metas. Y sí, no pone tanto énfasis en la lectura, pero lo tiene como implícito a lo largo del texto. Entre esos tres autores que hemos revisado, ¿comparten ellos algunas ideas? Por supuesto. El tiempo que la persona que tiene que escribir debe dedicarle para hacer esta actividad, la dedicación que debe de tener para hacerlo, el concentrarse, el ensimismarse inclusive, ¿no? Estamos hablando que son gentes que se abocan a escribir, que viven de eso y dicen: cuando escribo me encierro, corto toda comunicación con el mundo exterior y de tal hora a tal hora yo me ocupo de hacer eso. Lo cual pues es muy interesante. Los tres autores, y seguramente con otros autores, comparten la idea de que a la hora de escribir hay una última fase muy importante, que inclusive no lo traje aquí, pero hay otro texto por ahí que marca esta diferencia, que es la revisión. Inclusive la diferencia entre el escribir, como todos quizás escribamos en un principio, a la manera en cómo lo hace un profesional, una persona que ya lo hace de manera cotidiana y regular, ¿no? Y un factor importante que estos autores y otros seguramente comparten es leer, leer, leer. Pero te preguntarás, ¿y a qué viene todo esto? Bueno, hay dos inquietudes importantes que por lo menos a mí me preocupan. Una de ellas es que los que escriben, jóvenes entre ellos, y que escribiendo no leen, ¿no? Tenemos que un escritor español, cuando le preguntaron por qué había dejado de escribir, Jaime Gil de Biedma, él dijo: al fin y al cabo, lo normal es leer, ¿sí? Se supone que eso es lo normal. Sin embargo, ¿qué creen? Somos una generación privilegiada porque nos tocó, y nos está tocando todavía, el ser testigos de un cambio importante. La internet vino a hacer un cambio hasta cierto punto revolucionario. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de los que consultamos internet, a veces todos los días, a veces varias veces al día, vemos en estas plataformas, vemos a través de nuestros dispositivos, computadora, un mundo iconográfico, imágenes si ustedes quieren. Pero ¿qué creen? También leemos no solamente información, leemos lo que otros usuarios escriben. Es una comunicación escrita de tú por tú, ¿no? Donde está la comunicación que muchos hacemos con el fin de comunicarnos solamente. Y también tenemos otros fenómenos ya, como el de los booktubers, donde los jóvenes, algunos no tanto, pero la mayoría de ellos son jóvenes, leen libros, comparten sus experiencias como lectores, algunos escriben, algunos ya están publicados. Una cosa impresionante, ¿no? El otro día me encontré con un video de un joven que decía: ¿qué libros no voy a leer? Libros de la literatura juvenil, como se le llama, ¿no? Yo dije, bueno, ¿ya a quién le importa lo que no vas a leer, no? Se supone que mejor dinos, recomiéndanos qué cosas leer. Sin embargo, pues estamos hablando de un chavito que tiene muchas visitas, tiene muchos comentarios y tiene muchos suscriptores. Una cosa impresionante. Pero esto no se detiene ahí. Hay más todavía. También se escribe más. Me acuerdo de un video de hace muchos años con mi tocayo Fernando Zenón, que hablábamos acerca de cómo las redes sociales hacen que los jóvenes escriban más que antes, ¿no? Me decía, pero es que eso no es escribir, escriben como pueden. Pues sí, pero finalmente lo hacen. También leen
Quizás no leen todo lo que debieran leer o lo más conveniente, pero finalmente lo hacen también. Y entre quienes escriben están algunos jóvenes, y algunos no tanto, que quieren escribir para ser escritores, que quieren convertirse en celebridades compartiendo sus vivencias, las historias que ellos pueden contar al mundo, pero consideran que leer no es tan importante. Decía Humberto Eco: yo no leo, yo escribo. Así lo dijo en una entrevista hace algunos años, y esto nos lo relata Ignacio Echevarría. Yo no leo, yo escribo. Esto, pues, quizás funcione para un escritor profesional, pero ¿funcionará para una persona que está empezando? Echevarría dice, bueno, a lo mejor hay una relación inversamente proporcional entre leer y escribir. A lo mejor al principio necesitamos leer mucho para poder empezar a escribir, a ganar un estilo, a poder encontrar nuestra voz escrita. Y conforme pasa el tiempo, escribo más y leo menos. Sin embargo, esto funcionará para los que empiezan. Pues como nos lo dice Murakami, King y Silva, lo más probable es que no. Esa es una primera preocupación mía. Una segunda preocupación, y quizás la que yo vivo como más importante como académico que soy, es que muchos profesionistas, jóvenes y no tan jóvenes, en el ámbito universitario, que escriben, ya sea porque están haciendo su tesina, están haciendo un trabajo escolar, no leen y casi por obviedad, pues lo que escriben también deja mucho que desear. Asusta que entre los universitarios, algunos con más preparación que otros, se cometan tantos errores y de todas clases, ¿no? Desde copiar y pegar, desde el poner las citas, ya sean textuales o paráfrasis, aparte del trabajo, faltas ortográficas, bueno, una cuestión terrible, porque pareciera que el educando, incapaz de encontrar esa voz suya en su propia escritura, pues rehúye esto y dice: lo que está escrito es sagrado y lo debo mantener si quiero que mi trabajo sea un trabajo, como si todo lo escrito fuera sagrado. O sea, no es así. La forma en cómo evoluciona y avanza la escritura es escribiéndose y reescribiéndose. En fin, lo que preocupa es que no haya esa capacidad, por ejemplo, para hacer un ensayo escolar. Es algo que se nos pide desde muy al principio en la educación formal, que incluso una persona que diga es que yo ya es mi segunda carrera, es que no sé qué, no sé cuánto, no lo sepa hacer. Entonces, es preocupante, y pues es para preguntarse. Estamos efectivamente ante el regreso de Gutenberg en su versión Galaxia Digital, hoy, aquí, ahora. Pareciera que sí, pero quizás todavía no es algo que le competa a todos. A lo mejor no a todos nos ha caído el 20 de que la lectura es necesaria para poder lograr cosas interesantes en la escritura, ya que todos en algún momento, independientemente si queremos vivir de eso o queremos ser escritores, finalmente todo profesional desea, se tiene que expresar de algún modo, aunque sea para hacer un informe, un reporte. Entonces imagínense ustedes lo que ocurre si no te sabes expresar, si no hay aparte pues un respaldo de lectura que te esté diciendo cómo escribir, cómo reconocer, cómo diferenciar una cuestión que está bien escrita de otra. Es como con la película Joker, ¿no? Independientemente si te gusta o no te gusta, para muchos seguidores de Marvel y DC, pues les está cayendo el 20 de que para hacer una buena película no se necesitan tantos efectos especiales, pero por lo menos ya les está significando, representando un diferenciador. Entonces una
una película cargada de efectos no necesariamente tiene que ser bueno. Así es. Lo mismo pasa con esto. Conclusión, ¿cuál es la recomendación? La misma de siempre. Leer es necesario para escribir, para lograr una mejor lectura de la realidad, porque la realidad también la leemos. La cotidianidad que nosotros vivimos también puede ser leída y puede ser escrita, y escribir pone orden en tus ideas y te ayuda a poder pensar mejor. Finalmente estamos hablando de habilidades de pensamiento, ¿no? Entonces, la invitación es esa para quienes todavía tienen miedo a la hora de escribir. Encuentra tu propia voz, busca la originalidad, trata de encontrar tu propio estilo y que eso sea tu norma, que eso sea tu estándar. Y recuerda, la mente también es un músculo, tienes que ejercitarlo, porque si no se atrofia. Muchas gracias por haber estado con nosotros.